Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados y en todos los seres amados que van siendo congregados en gracia de Dios, en particular al tenor de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. En este proceso de educación, cultura y formación de una conciencia ambiental que insta por una misional, como conforme se meditaba en la palabra de Dios en Fundación Amayá hace un rato, hoy 26 de enero del año 2023 en Campus, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, pero que respectivamente en ese ciclo, en esa triangulación, Fundación Amaya, Fundación Ecarrán y Fundación Cambio Gnosis, que Dios mediante en breve haremos conexión con ese espacio temporal energético, en el amor, amornización, pues estamos retomando el ciclo ordinario en la Santa Iglesia, el ciclo del orden natural como lo hemos venido eh, desarrollando para nuestros propósitos acorde a la voluntad de Dios y en gracia de Dios por la palabra de Dios puesta en obra para hacer sacrificios de amor a Dios, como ofrenda de amor permanente, como testimonio fiel, que así dice la carta de los hebreos hoy. La templanza, la fidelidad, la fortaleza en las pruebas, en las dificultades, en las adversidades, ser constantes en la fe, en Dios, que entra por el oído, porque es la conexión que Dios hace a través de Jesucristo sanador, cuando liberando de los espíritus, de los demonios, de todas esas posesiones que son energías, pero que circulan en función del enemigo, del adversario, del opositor, y no son energías, que el amor en última instancia es conjugados armónicos de ciclos sucesivos, progresivos, continuos, un continuum de esa transformación expresada en energías, todas. Podrían interpretarse las 5 energías de las funciones de la naturaleza. Funciones de soporte, la oferta natural, de lo que se llaman ecosistemas, medio natural, sistema natural. Las funciones humanas, pero que en gracia de Dios son los carismas, dones, virtudes, talentos, y que despliegan unos frutos. El carisma es el ser siendo, es esa impronta, ese sello que traemos en gracia de Dios, único e irrepetible e indelegable, como si fuera la huella genética, la huella digital, la retina, en el ADN, la muestra sanguínea, es igual. Quien ha sido bautizado en gracia de Dios o hemos sido bautizados y esperemos que sigan siendo bautizados para ser luz del mundo, seguir siendo testimonio de la luz, por lo menos esforzadamente, en humildad, en obediencia, en castidad, que es la promesa que nos hacemos a sí mismos, pero para salir de esa desobediencia, de renunciar a los pecados, renunciar a los demonios, que es lo externo, el enemigo, el adversario, el opositor, y luchar cada vez por permanecer fieles a Dios como buenos administradores. Esa es la administración ambiental. Y eso nos lleva a tomar conciencia de quién somos siendo, de qué va aconteciendo con nosotros y cuál es realmente el aporte, la vinculación con, con los hermanos amados, tanto de la comunidad cristiana como en forma extendida a toda la humanidad, en lo posible, en lo plausible a nuestra corta vida, en lo asequible a la voluntad de Dios en su justo momento, lugar y modo, si es de su gracia, si no, será en otro ser de nuestra descendencia biológica, genética, orgánica, o si es de la descendencia académica, eh, teológica, evangelizadora, según sea la vinculación pastoral, como educadores, como formadores, como facilitadores, para que cada quien administre
en gracia de Dios, en nuestro caso con la Iglesia Cristiana María Santísima, que administra todos los carismas, cada uno administra ese carisma que tiene, dones, gracias, talentos, pero eso implica ser consciente de ellos, ser consciente cómo se interactúan, cómo se relacionan, cómo se imbrican en una trama y cómo se vinculan de ese Cristo interior, que es ese proceso permanente de cristificación, de cristianización, de depuración, de purificación, acompañando a mi Dios en la obra creadora, porque hay que poner de nuestra parte. Él no puede entrar a donde no se le abre la puerta. Si no se le llama, Él no va a venir, y si no se le doblega uno en la kenosis a pedir la misericordia, pues Él la ofrece para todo el mundo, pero nos respeta la libertad. Es esa conciencia, o la conciencia en las diferentes formas de vinculación moral con sus realidades, con sus culturas, con las comunidades. En el caso de nuestra conciencia cristiana, que se llama el bien y el mal, hemos querido codificarlo en gracia del Espíritu Santo como el orden natural, correcto al orden natural, correcto a la creación, correcto a la voluntad del Padre Creador, que eso es una búsqueda permanente, constante, dinámica. Entonces, y es de construcción, porque es personal, interpersonal, transpersonal, todas las culturas. Eso va avanzando. Entonces, conscientes de ellos para poder empezar esas conexiones, esas sintonías. ¿Quién hace la obra? Dios. Pero nosotros, como administradores, cada uno de su propia carisma va haciendo lo que le corresponde. Y no nos tiene que ocupar, sí tenerlo en la prefiguración, que el Espíritu Santo nos permite la meditación, la oración, el ayuno y la acción, tener ese entrenamiento espiritual, ese entrenamiento sociocultural con las comunidades y ese entrenamiento ambiental de vinculación con la naturaleza otra, teniendo esas mismas capas, natural, social y cultural, pero todo eso es biosfera, en lo de Teilhard de Chardin. Y a nivel de energías ya circulando como pensamientos, como reflexionamientos, con X de reflexionar, pero también reflexionamientos con doble C, que es de reflejar en uno lo que otro emite y al contrario, o de forma complementaria, vinculante, lo que otros emiten en nosotros, porque es una manera de ir haciendo todo el proceso de valoración de las percepciones, las intuiciones y las figuraciones que alguien o lecturas que alguien hace de tu ser siendo, del acontecer tuyo, del efecto propio de ese acontecer. Dicho de otra manera, es el otro realmente quien valora, si es en gracia de Dios, pues con rectitud en Dios, en un santo deseo, una forma santa, si estás siendo coherente en lo que piensas, en lo que dices, que se supone que se responde a un proceso interior propio tuyo de sentir, pensar y actuar por la palabra, o sea, decir, es una forma de actuación ya activa propia. Y ya entra a ser, entre comillas, pasiva, porque ya entra a esos entornos, natural, social, cultural, o sea, entra al proceso de cristificación, de cristianización, de ser la versión de Cristo que cada quien está haciendo en comunidad. Eso es el Cristo exterior, además de este Cristo interior. Si lo haces con Cristo, perfecto, ahí no hay pierde. Camino, verdad y vida. Pero si uno se va alejando, va buscando verdades en otra parte, siguiendo otros caminos y viviendo otras vivencias, distinto a la forma de habitar Cristo, tu ser interior, ese ethos, a la forma de conectar Él en su majestuosidad como persona de la Trinidad, Espíritu Santo, santificador, Padre celestial creador, y Él como Jesús sanador, santificador, liberador, que da esa plenitud en libertad de Dios para sentir, pensar y actuar. Felicidad en, a partir de ello y sin esperar nada a cambio, siendo testimonio de esa felicidad.
plenitud y gozo, pues gozo y alegría y paz, como un proceso, como un continuum, entrada, proceso, salida. Meditaba en la palabra de Dios hoy, creo que era nuestro hermano Pedro Justo de Río, la paz no como el resultado de un acuerdo político. También lo decía Christopher Harley, me parece que en Goden, misionero de la Madre Teresa Calcuta, que no es como un resultado de un acuerdo político, sino que es una voluntad propia. Jorge Naranjo también en Televid, de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Es decir, varios de los que se han revisado en Gracia de Dios el día de hoy coinciden en esa apreciación. Fabio Giraldo también, de la diócesis de Sonsón, hermano de la comunidad de la Pontificia Bolivariana, universidad que tiene que ver mucho con la Escuela de la Conciencia Ambiental. Amorosamente invito a vincular hoy que se hizo mención de Fundación Amaya en la meditación de la Palabra de Dios, porque Beatriz Campillo y otros seres que están en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación retoman elementos en este proceso de sistematización de experiencias de vida que hace parte de esta red de confianza en Dios, pero que en confianza en todos vosotros, todos nosotros, como una red con la fe puesta en Dios y la esperanza, obviamente, de que todo lo que hacemos es para dar gloria a Dios, siguiendo la voluntad de Dios, dando gracias permanente a Dios, sin esperar ninguna recompensa. Siendo una ONG, una entidad no gubernamental, u organización no gubernamental, una fundación sin ánimo de lucro, también se llamaba ESAL en el caso de Colombia. Nuestra personería, nuestra jurídica, nuestra razón social, nuestra misión se congrega es educación, cultura y formación de una conciencia ambiental plenamente, cumpliendo las misionales, como se decía ayer, en la meditación de la palabra y también en la reflexión por Ekarram y también en Cambio Gnosis. Amorosamente invito a vincular ahí con los tres espacios de profundización. Son alrededor de hora y media los tres, pero eso se va distribuyendo en el tiempo. Ojalá en el día, ¿cierto? Para que acontezcan en sintonía, en polifonía, en sincronía todas nuestras vivencias, espacio-temporal y energéticamente. Y sobre todo en el día que es una vida en miniatura, decía mi padre, un plenus de retomando un poquito de reflexiones anteriores, el inicio, cierre del día está marcado por un proceso, un continuum, que puede ser un segundo, como un minuto, una hora y alargarse. Pero en el ciclo de en la mañana las laudes, en las tardes las vísperas y en la noche las completas, que tiene un particular llamado de Televid, Gabriel Jaime Ortiz, el presbítero de la comunidad San Ignacio de Loyola, que hace un ejercicio del día muy interesante de hacer la conciencia, el examen de conciencia. Para nosotros es una valoración por procesos de concienciación ambiental, de conexión planetaria y de transformación. O sea, ¿qué logré de entrar en conciencia de sí mismo, de ese Cristo interior, de la conciencia en reflejo de lo que decía al inicio con relación a lo que el otro hace también en su sagrado deber, en su santo deseo, y agradando a Dios hacer su voluntad desde lo que le corresponde en cada carisma, a cada uno. Decía Howard Gardner, por citar en este momento, pues que el Espíritu Santo me inspira en elucubración, pero tratarle de ir dando un orden ahí desde el Deus ontonómico orden que pretendemos, forma natural de la creación, que es Dios, el ser siendo, pero en camino de vida eterna, de esta vida terrenal, a partir de la transposición o la transectorización, la transfiguración que se hace entre uno y otro, como arqueología, como antropología, como familia cristiana en especial, pues en particular en singular, no es que sea preponderante sobre los demás, no, nos caracteriza porque
ha sido en la vinculación espaciotemporal energética, que en gracia de Dios estamos. Pero ahorita se decía precisamente en meditación de la palabra de Dios en Amayá, que desde el mismo Moisés que estuvo en Egipto, nuestro niño Jesús también caminando por la huida a Egipto, por persecución de Herodes, también entra en esa cultura. Se habla en las Sagradas Escrituras que nuestro Señor, siendo muy niño, desde que estaba, que fue hallado por el Padre y la Madre en el templo, en la caravana que salían los hermanos del pueblo de Israel, de Nazaret, y se extravió y era en el templo interior, pero conectado en el templo físico, del cual anunció más adelante pues su destrucción en profecía nuestro Maestro Jesús, pero él fue a Israel, de Israel pasó a Egipto. Entonces también aprendió de esas culturas, de ese acervo cultural, de esas prácticas, de esas creencias, de esos conocimientos, sabidurías de otros órdenes. Incluso por ahí hay escritos apócrifos y otras cosas, otras lecturas, muchos podrán llamarlos herejías en la iglesia cristiana, pero no han sido codificados o no han correspondido en el debido momento, tiempo y lugar a lo que es voluntad del Padre, y por tanto no se ha revelado, como en caso de nuestro hermano Teilhard de Chardin. Se le consideraba un hereje, pues siendo sacerdote jesuita, y allá en el Vaticano, de las cosas que escribía, biosfera, noosfera, nemosfera, cuerpo, mente y alma, y todas esas dimensiones para llegar al reino de los cielos, empieza toda esta prefiguración a darle una configuración, o sea, ya entre comillas, materializarlo, no solo como materia, no, a ponerlo por obra, a llevarlo a cabo y dejarlo plegado. Entonces, prefiguración, configuración, y ya viene esa refiguración, que es volver a hacer una recomposición, todos esos arquetipos que buscamos en el Seminario Ambiental del Orden Natural. Al final, los arquetipos, pregunta por el sueño, el imaginario, el propósito, luego la percepción, la experiencia de vida significativa en Dios, y obviamente qué tan significativo ha sido a nivel ambiental, a nivel planetario, a nivel cósmico, pues todas esas dimensiones, para pasar del nivel personal al nivel social, al nivel cultural, y para pasar desde las diferentes texturas que se hacen en el estudio de impacto ambiental, que es la valoración del daño, tiene que ver con la conversión. Si va en la perspectiva de la corrección fraterna, que es a nivel personal, luego entre dos, como testimonio, como enviado a Dios, hoy está en la palabra en San Lucas, de dos en dos, para acompañarnos, para fortalecernos, para sobrellevarnos y ser fuertes, y además ser testimonio. Va creciendo la fe, la confianza, la esperanza, para que en ese proceso de corrección fraterna llegue ya a lo público, antes de llevar a la picota pública a alguien por entre comillas, un pecado, un desliz, una falla. No, aparte, en amor, en misericordia, en compasión, se le hace ver, según el Evangelio, que es Dios, y uno siendo testimonio como evangelizador, su propio Evangelio, al cual a ese libro sagrado entra Dios, porque ese está escrito en el corazón, esa es la impronta, ahí está tallado. Entonces él entra y sale, y él limpia, pero hay que invitarlo, con oración, con meditación, ayunación, tener la casa limpia, con una vida sacramental, ser bautismado en gracia del Espíritu Santo, no solamente haberse bañado en el charco. Y agua bendita, sí, el agua es bendita, y en otras culturas como la Madre Tierra se hacen rituales, en fin, pero no es el poder del Espíritu Santo, que es distinto. Es la gracia que se recibe con la luz, los padrinos, quienes se encargan de uno llevarlo en el camino mientras tanto que crece. Ahí esos son los que llamarían la economía los fiadores, los responsables, los corresponsables, los garantes de que el proceso continúe. Y eso es muy hermoso en nuestras familias de origen judío-cristiano y judío, que son mancomunados, son entramados las familias, y se garantiza todo ese ciclo que aquí se asocia a las funciones naturales, que se decía ahora de soporte, las funciones de la conciencia humana, las funciones informativas a nivel social, a nivel cultural, obvio personal, porque esa información que uno tiene genética, la memoria, como dice Irene Robledo Strauss en Recuperando la Memoria, en fin,
que lleva a conectar creencias, a conectar estilos de vida y hablar de maestros, que era lo que se decía ahora, el maestro Moisés, el maestro Jesús, el maestro Buda. Entonces le dejan en esa categoría, pero mis seres amados, en la familia sagrada Padre Celestial, Jesús sanador y Espíritu Santo santificador, nuestro Jesús, Jesús Cristo, el Cristo es, ha sido y será omnisciente y omnipresente también como las otras personas de la Santísima Trinidad, pero maestro, profeta y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. No es solo un maestro, y no podemos caer en el error, en el desagravio y en la herejía, utilizando palabras de nuestros amigos teólogos de la Santa Iglesia, cátedra mística, que es en vivo Jesús, como testimonio vivo del amor, la verdad y la justicia divina que encarna esa Trinidad, esa familia sagrada, que basta con lo que nos deja la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que es luz, pero puesta en obra por Él, como testimonio en la pasión, muerte y resurrección, que pasar de la vida sacramental ya es esa vida en misericordia, amor, misericordia y compasión, que era según la justicia divina lo que hacía Jesús, con la sanación de alma, mente y cuerpo, con el exorcismo, la liberación de pecados, de alejar el enemigo, pero siempre conmovido por la persona en sus entrañas, en sus vísceras. Eso tiene un nombre del griego que significa le remuerde la conciencia, la compasión, y lo mueve no a lástima, ni a caridad, ni a una falsa caridad como hacemos, bendito Dios, humanamente, pensando con intereses humanos, con lógicas humanas, con las estructuras humanas. Cuando queremos hacerlo por nuestra cuenta propia o de grupos o organizaciones o una ONG, que la gente también confunde, que la caridad de la iglesia es una ONG que recibe plata para repartir, un Robin Hood, de los ricos para a los pobres. No, no es eso, es una forma de autosostenimiento porque bien lo dice la palabra de Dios. Todo servidor en la evangelización, en la pastoral y eclesialmente, pues merece su pago, lo dice San Pablo en una de sus cartas a los hermanos en la iglesia cristiana. Todo se comparte como un bien común. Ayer se retomaba eso precisamente en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, y también en Carta de los Hebreos se ha mencionado. La comunidad pone al servicio sus talentos, sus gracias, sus dones, lo que producto de ellos ha venido tejiendo, ha venido generando en redes de confianza, y por tanto, para garantizar en la esperanza en Dios esa pervivencia, esa continuidad, pues se desarrollan lo que llaman planes, programas, proyectos, que terminan en obras de infraestructura física, en infraestructura social, en esa infraestructura natural que es esa extensión del brazo de Dios a través de la criatura para ir haciendo las podas, el cuidado del ambiente, ese puente entre ser humano, naturaleza, y ahora es el cosmos, ¿cierto? Eso se va a replegar energéticamente allá, pero que eso es bonito verlo. Por ejemplo, aquí estamos bajo un árbol, y este es el campus, esta es la escuela, este es el edificio, porque es el templo que cada uno en gracia de Dios habita. Ahí está el Espíritu Santo. Es el biotraje, es el arca de la alianza donde habita el Espíritu Santo. Y Él nos acompaña en este momento y nos acompañan todas las almas de los seres amados que han sido, que están y que habrán de estar. Ya santos en el reino de los cielos, en proceso de santificación o de purificación o de liberación, allá en las almas del purgatorio que llamamos. En la olla a presión, como se ha hecho la analogía, están entre ciernes. Y quienes están en la vida acá, que hay muchos santos, bendito sea el Señor, que han llevado una vida santa porque sus deseos son santos. Han tenido un orden a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel pasional de lo que son sus deseos, sus expectativas, sus visiones. Es que esa depuración hay que hacerla para llegar al arquetipo que sería la tercera tríada. Ahorita se mencionaron las dos primeras, el sueño, la imagen y el propósito, la percepción, la experiencia y lo significativo. Viene el arquetipo natural, social y cultural, como en nuestro oikos, nuestro habitar al interior, nuestro habitar en el exterior y nuestro habitar como red,
qué tan entramados, tan amalgamados, tan compenetrados estamos a nivel íntimo, a nivel pues, espiritual, a nivel fraterno, a nivel solidario, socialmente, y a nivel de afectos, pero por efecto de una red basada en la confianza, en la fe y la esperanza, pero que es de congregación, compartir, no de repartir, de división, de egos, no, no, en libertad, según la voluntad de Dios, con felicidad y con la paz que entra, se procesa y sale, que decíamos al inicio, ciclos continuados. La paz os dejo, la paz os doy, decía nuestro Señor cuando saluda en el hebreo shalom. Saludo de bienvenida con la paz. Espero que estén en paz para acontecer en este espacio. Y eso es clave. Estamos en el proceso de educación, cultura y formación. Lo primero que hay que hacer, ofrendar a Dios, en gracia del Espíritu Santo, pedir acontezca para que llegue el discernimiento, ser luz. Segundo, para que haya paz a nivel espiritual, mental y emocional de cada ser. Déjese de preocupaciones, déjele el pasado, la restauración a Jesús, déjele la providencia a Dios, pero uno no puede llegar angustiado a una clase, a una sesión de estudio, a una sesión académica, o a un encuentro social, de comunidad fraternal, o a buscar, entre comillas, soluciones a problemas. No, no es buscar soluciones a problemas, es que los problemas no existen, los crea el ser humano. Todo es bendición, todo son oportunidades de enseñanza, aprendizaje, son una escuela mística, todo esto, el currículum vivo, generación de conocimiento, pero necesita uno libertad, felicidad y paz, sino que va a salir de eso, tormentos, vienen angustias, vienen presiones, viene esa lucubración, esa carga emocional que no ha saneado, con odio, con rencor, todo eso queda marcado ahí en los escritos, y si van a hacer acuerdos en lo político, en lo económico, en lo social, todo eso queda ahí. ¿Y qué es eso? El enemigo, el adversario, el opositor está fortaleciendo para dejar en escrito algo que sale de la palabra de Dios, que es acción creadora para poder garantizar esa fuerza transformadora en la que estamos llamados a aportar en la red, en la creación, co-crear con Dios, luego de creerle a Dios y creer en Dios. No basta solo con decirlo y ponerlo en escrito. Sí, Dios, patria y hogar, y lo ponemos en la Constitución. Y decimos, sí, creemos en Dios y respetamos la libertad de culto, pero se persigue al otro, se sojuzga al otro, se le sanciona con impuestos porque no cumple los principios que están en el mandato humano del poder, el tener y el placer, que están por encima de la voluntad de Dios, o que lo transgrede, o que es distinto, que es el anticristo, el ateísmo y eso que llamado herejía. Entonces, dar gusto al hombre y no a Dios con eso, es dar gloria a Dios, gracias a Dios y moverse en la voluntad de Dios. Y Deus ontonómicamente la propuesta para que baje. ¿Políticas, medidas y acciones? Sí, pero el derecho en la cruz, conexión con la divinidad, buenas relaciones con la divinidad es lo primero. Amor, verdad y justicia divina. En lo humano, sí, derechos humanos, derechos naturales, derechos de las culturas y las generaciones y todo lo que se quiera. Pero en gracia lo primero. Buenas relaciones humanas, pero en la voluntad de Dios, para dar gloria a Dios y compartir en gracia a Dios como ofrenda de amor permanente. Ese amor a Dios, amor a la humanidad, ahora sí, sin discriminación, sin exclusión, sin una falsa inclusión, sin una falsa moral que se llama, o una falsa caridad. Ah, si somos muy caritativos, tómenos las fotos, y entonces lo político, lo económico, lo social, todos se toman la foto, pero nadie estuvo en el proceso, nadie acompañó a esa persona en misericordia, y me acuso de ello. Nos falta mucho en la caridad, en la piedad humana, en la misericordia, para estar todo el proceso. ¿Cómo sigue? Está bien. No solamente revisar, tiene tal síntoma y dar un remedio o dar un consejo. No, vaya a ver si sí lo está cumpliendo. Que le dio un dinero, no es que no se trata de darle dinero, acompáñelo a que él desarrolle sus habilidades. Es discapacitado y funcional. Vea cómo generar redes de confianza ahí donde están para que se sobrelleven. Si usted no puede estar yendo, si uno no puede estar yendo permanentemente. Aquí, por ejemplo, tenemos la Fundación Aurelio Llanos y toma eso, enseñar a pescar, no dar el pescado.
Al campesino, sí se le lleva allá, se le capacita, se le entrena, se va y se visita las casas. Nosotros tratamos de hacer algo similar, trabajando en redes de confianza. Se hace el campus demostrativo en cada parcela, en cada finca. Allí tienen siembra de cachama, bueno, no hay cachama, se tiene tilapia o trucha, eso sí, ya está la truchera, hay varias aquí. Entonces, eso es un proceso y se comparte. Todo ese tejido, ya para cerrar la meditación, la reflexión de hoy, producto de la meditación de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos regala, toda esta fuerza maravillosa, es precisamente la evangelización, pasar en este caso a la ECARAM Academia, que es investigación, que es proyección y que es educación, que más adelante en cambio Gnosis va a ser el PEI, Proyecto Educativo Institucional, Proyección, Educación e Investigación, que por analogía en la función académica es la investigación, la docencia y la extensión de lo que se tiene en el Proyecto Educativo Institucional adscrito al Ministerio de Educación Nacional como las misionales universitarias. O sea que por analogía lo que se quería hacer desde finales del 90 era por extrapolación una universidad que empieza en la escuela, sigue en el colegio y sigue en la universidad, una universidad para toda la vida. Es lo que ya buscamos en Cambio Gnosis, que es vincular el hogar, vincular la, la llamada empresa, la llamada organización política, todas, bajo la perspectiva social, ambiental y cultural. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto, un abrazo.